Muy buenos días, saludos a todos. Bienvenidos nuevamente a nuevo día, donde podemos buscar la presencia de Dios, como siempre, cada mañana en la oración y a través de su palabra. Hemos estado durante estas últimas semanas atrás hablando sobre el documento Jesús, varios temas hemos hablado sobre ello y llegamos al punto culminante en este final del documento sobre el quinto punto, sobre el reino de Dios, y para ello en estas próximas semanas vamos a hablar más detenidamente sobre ello. En esta primera parte hablaremos sobre su concepto, todo lo que engloba el reino de Dios y sus características. Pero antes de nada hay que decir que es una parte fundamental de la misión de Jesús. Así que vamos a introducirnos en materia y ver qué es el reino de Dios. Es un concepto importante y que se refiere al reinado o soberanía de Dios, que está sobre todas las cosas y que en nada se parece a los poderes terrenales que conocemos. Es por tanto un gobierno establecido por Dios. Por tanto es un reino espiritual en su carácter, internacional en su membresía y gradual en su expansión. Además, es una de las nociones que más ha traído en la sociedad de hoy en día en cuanto a discusiones, discrepancias, y ni siquiera los discípulos antes de Pentecostés lo habían entendido bien. Así que el reino de Dios, tenemos que aclararlo, no es una perspectiva filosófica, ni tampoco una manera de pensar. Es una realidad espiritual que ya ha llegado, pero que aún no en toda su plenitud. Con la presencia corporal de Jesús, por entonces no había necesidad de buscar esas señales del reino, pero en su ausencia sí. Y es entonces cuando se busca esas señales para que se abra ese horizonte del reino en todas sus características, como es el amor, la alegría y la paz. Empezamos a gozar, que son los signos evidentes de su presencia, y alimentamos nuestro espíritu en nuestras vidas a través de la oración. Pero vamos a buscar una definición concreta que de alguna forma define sobre lo que estamos hablando, y lo vamos a buscar en Romanos capítulo 14, versículo 17. Que dice así la palabra de Dios: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Para ello vamos a hablar de 6 aspectos básicos importantes que tienen como estructura el reino de Dios en su organigrama. Y lo primero lo vamos a hacer a través del gobernante. Como todo reino, también tiene su rey. Dios se ha complacido en Jesucristo para ser rey de su reino. Le ha dado autoridad y ha demostrado ser un líder confiable y compasivo. Luego está la duración. Hay una declaración del ángel del Señor que dice que su reino no tendrá fin, como se pone en San Lucas capítulo 1, versículo 33. Luego están los súbditos, los miembros, aquellas personas sujetas o sometidas a la autoridad de un superior, y en este caso que estamos hablando, lo hacemos en este caso de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, y no importa la lengua, la raza o la nación, porque para Dios todos somos iguales. Luego están las leyes, que elevan los valores morales. Como referencia podemos acogernos también al gran mandamiento de amar a Dios y también al prójimo. Ello impulsa a tratar a todos con bondad, que es el sexto fruto del Espíritu. Ahora estamos en unas leyes diferentes. Debemos guardar los mandamientos y los preceptos de Dios y practicar la verdad, que nos ayudará a crecer en nuestra vida día a día. Es una regla que el propio Jesús invitó a hacer en San Juan capítulo 14, versículo 15, que sería pues la muestra de amor que tenemos al Maestro. Luego está la quinta parte, que es la educación. El reino de Dios educa para que se puedan cumplir, que viene explicado en Isaías capítulo 48, versículo 17, y lo vamos a leer. En Isaías
48, versículos 17 y 18, y dice así la palabra de Dios: Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes andar. Oh, si hubieses atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Y seguimos hablando de la misión. Es importante esto, todo lo que estamos hablando, porque es un medio para cumplir la voluntad de Dios, y lo hace para permear todas las sociedades humanas, penetrando y transformando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y se incluye una realidad, que es la promesa de conceder a quienes lo aman la vida eterna. Pero el mensaje del reino en sí se refiere a dos marcas de tiempo. La primera es Dios en Cristo. Ahora está restituyendo al hombre de la doble pérdida. La primera de su relación con Dios, y la segunda de estar bajo su dominio, bajo el dominio de Dios. Por tanto, el reino se hace presente de forma parcial y personal. Y segundo, el reino se manifestará finalmente, de manera consumada, al tiempo del regreso de Jesús, como Él lo había anunciado. Al final tenemos estas conclusiones finales. El reino de Dios es eterno. Es un reino invisible que está entre nosotros. Los fundamentos del reino, en esa soberanía divina, es el punto de partida ineludible para estudiar el tema del reino de Dios. Lo encontramos en el versículo inicial que encontramos en la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 1. Entramos y encontramos al soberano de todo el universo. Su reino es trascendente. No solo incluye a todo el universo físico, sino también a todo lo que excede a lo espiritual, y su reinado lo ejerce mediante su voluntad creadora, diseña y decide. Su palabra de existencia a la creación y sus obras, en el cual su espíritu demuestra su ilimitado poder. Su gobierno en sí radica en su preexistencia y su santidad. Toda autoridad, todo reino y poder fluyen de Dios, y esto lo tenemos que subrayar para tener un mayor conocimiento del tema que estamos hablando. Pero en términos didácticos, se puede decir que el reino de Dios tiene 5 encabezamientos. El primero es el fundamento. Tener un claro conocimiento y objetivo acerca de las verdades fundamentales del reino de Dios, que es consolidado en lo ya edificado. El segundo, su terminología. Las expresiones que Jesús hace en sus parábolas, cuando se refiere al pueblo y las explica en su enseñanza como reino de Dios o reino de los cielos, es sinónimo, o sea, es parecido. Luego está su carácter, el carácter del reino, que es eterno, que es sobrenatural y consiste en poder, como se puede ver en la palabra en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Es una característica del reino de amor, que es la unidad fraterna, para que todos vivan de acuerdo a la enseñanza de Dios. El cuarto punto es el mensaje y el ministerio. En las declaraciones que Jesús hace en sus enseñanzas, anuncia el reino de Dios, exhorta también al arrepentimiento, y en las palabras que Él va enseñando, describe las cualidades del reino y las exigencias que éstas traen y que comparten para tener un comportamiento esencial. Son los mensajes más relevantes para la necesidad del hombre, para la humanidad. Y el final del último punto está en las profecías del reino, y en las dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. En lo que se refiere al Antiguo Testamento, y nos vamos a Isaías, en el capítulo 2, versículos del 1 a 3, que dice así:
Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, y será saltado sobre los escollados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así que habla de una revelación de Dios a Isaías en sí sobre la confirmación del monte y del lugar de la futura casa de Jehová. Luego está en Daniel, capítulo 7, versículo 18, en el cual Daniel interpreta el sueño del rey de Babilonia. Y sobre todo, que los santos poseerán el reino para siempre. Y es importante saber esto. Luego en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 4, versículo 17, se habla de que el reino está cerca. En Mateo 4:17 nos habla de una presencia, sobre todo de que el reino de Dios está por llegar, que está ya ahí a las puertas. En Marcos 9:1, que decía que venía con poder. Y en San Juan 3, capítulo 3, del versículo 3 al 5, nos habla de la entrada al reino, los requisitos fundamentales, como es en esa entrada el agua, nacer del agua y del Espíritu. Así que finalmente podemos tener en cuenta que estos son tesoros para trazar una perspectiva completa del reino de Dios y de la esencia de la vida.